Ok, Ahora sí. listo. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra quinta conferencia Inclusión Financiera, Prioridad para la Transformación Digital, organizada por Universidad de San y el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, TDD. Los saluda Manuel Velarde, miembro del TDD y líder del equipo de Inclusión Financiera. Hoy tengo el honor de conducir este evento que trata un tema tan importante para nuestro país. Aprovecho de comentarles que nuestros invitados y participantes registrados están accediendo a través de la plataforma Zoom y se está haciendo una retransmisión simultánea a través de Facebook Live. Los invitamos, igualmente, a hacer sus preguntas y comentarios a través de las opciones de la plataforma, que serán todas atendidas al final de la sesión. Entremos en materia. Les quiero pedir unos pocos minutos en los que borramos lo que tenemos en nuestra experiencia financiera, en que superamos nuestros paradigmas y eliminamos un poquito nuestros límites en la cabeza. Y les pido que nos traslademos en un viaje imaginario a un Perú en un futuro cercano, de hecho un futuro tan cercano como nosotros mismos nos los propongamos. Imaginemos ese Perú donde el dinero en efectivo ya no se usa. Solo circula en muy pocas actividades comerciales y que todas las maneras de intercambio económico se hacen a través de envío digital de dinero totalmente en línea, completamente seguro y además totalmente interoperable. Es decir, puedo pagar con BIM, con Yape, con Plin, con tarjeta sin contacto o lo que haya y todo fluye sin ninguna limitación. Esto significa que puedo pagar, enviar, transferir, comprar sin contacto físico, con dinero electrónico, con dinero digital, que no interesa dónde tenga mi dinero, puede estar en cualquier institución financiera, solo que es totalmente segura y regulada. Esto además, no solo para los mayores de 18 años, sino en el que nuestros hijos menores pueden recibir sus propinas o pueden pagar por sus videojuegos o por sus compras menores, con su celular o con su huella dactilar o con reconocimiento facial más adelante. Y finalmente, que esa fuera la única forma de interactuar financieramente. Si no tienes ese medio, simplemente no te puedo atender. ¿Se imaginan? ¿Qué fácil si hubieran pagado los bonos? Pues ocurre así en China, con sus particularidades, por supuesto, pero con efectivo normalmente no puedes transar. ¿Por qué no? Regresemos a nuestra realidad. Hoy más que nunca, resulta evidente que el sistema financiero es útil y clave para lograr el desarrollo y para enfrentar emergencias como la actual generada por la COVID-19. En el Perú, más del 60% de los peruanos no tienen ni una cuenta en el sistema financiero, ni una tarjeta de débito, ni una tarjeta de crédito. Y esta limitada inclusión financiera complica muchas cosas. Por ejemplo, la entrega de ayuda desde el Estado, los bonos. La Universidad de San y el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, TDD, han formado una alianza para conducir un ciclo de conferencias destinadas a crear conciencia y a plantear soluciones que nos permitan afrontar adecuadamente el impacto que tendrá en nuestra sociedad la crisis actual, considerando las tecnologías digitales como parte integral de este proceso. Esta quinta conferencia abordará sobre la inclusión financiera, que es una prioridad en la agenda de muchos países y el Perú no es una excepción. Por eso es importante sumar esfuerzos para lograr que la inclusión financiera tome ventaja de las tecnologías existentes para hacerla masiva, viable económicamente y sostenible en el tiempo. Quiero aprovechar para citar algo muy importante, compartir con ustedes que tenemos un mensaje de nuestra ministra de Economía, María Antonieta Alba Luperdi, quien fue invitada por nosotros para la apertura de este importante evento. Ella nos explica que se encuentra con una agenda muy recargada, y lo vemos todos en los medios, y nos desea que logremos nuestros objetivos. Entendemos y nos sentimos honrados por sus buenos deseos. Ahora quiero invitar al doctor Jorge Alba, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, a brindarnos su mensaje de bienvenida y apertura. Adelante, doctor Alba. Muy buenas tardes. Doctor Luis Chávez Bedoya, jefe del área académica de Finanzas, Contabilidad y Economía de ESAN.
Magíster Yuvika Bodanovic, EY Law, líder del área de regulación financiera y fintech. Doctora Carolina Trivelli, directora del Banco de la Nación y nuestra expositora principal el día de hoy. Doctor Ingeniero Manuel Velarde Carpio, representante de TDT. Distinguidos participantes a esta quinta conferencia, ESAN TDT, Inclusión Financiera, Prioridad para la Transformación Digital. Estas breves palabras de bienvenida son para destacar una vez más el valor de la iniciativa que han tenido responsables del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo TDD y la Universidad ESAN al organizar este ciclo de conferencias. Nuevamente, el tema en debate nos revela el doble rostro de las duras circunstancias que atraviesan la humanidad y el Perú. Gran sufrimiento e irreparable pérdida de vidas, pero también oportunidades únicas para crear mejores condiciones de vida para los seres humanos. Muchas cosas se están creando en tan pocos meses. Por ejemplo, sistemas 100% no presenciales de enseñanza durante la cuarentena y el periodo de emergencia han logrado preservar la calidad, pese a sus límites inevitables y ahora un cambio rupturista que ampliará casi de un momento a otro las oportunidades de inclusión financiera. Un ámbito que hasta hace muy pocos pasos eran los pasos de una tortuga. Sin duda, la doctora Carolina Trivelli nos ofrecerá una visión realista de las tremendas dificultades que será necesario afrontar para la gran mayoría de población disponga de acceso al sistema financiero y al mismo tiempo dibujará las ventajas y mejoras reales que permitirá alcanzar en las condiciones de vida de los peruanos. Breve mención debo hacer al Instituto de Estudios Peruanos, donde nuestra expositora es investigadora principal y de hecho experiencia ministerial también la ha tenido. De inmediato el nombre del IEP nos trae a la mente al doctor Julio Kotler y a nuestra tan querida María Rostorowski, entre otras extraordinarias personalidades. Es tan enorme el aporte del IEP que sin sus investigaciones las ciencias sociales del Perú no podrían reconocerse. Una vez más, felicitaciones y bienvenidos a esta quinta conferencia ESAN TDD, Inclusión Financiera, Prioridad para la Transformación Digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alba. Muchísimas gracias. Permítanme explicarles cómo nos organizaremos hoy. La exposición principal estará a cargo de Carolina Trivelli por los próximos 30 minutos. Luego nuestros dos panelistas, Luis Chávez Bedoya y Yuvika Bodanovic, tendrán 10 minutos cada uno para sus comentarios y aportes sobre el tema presentado, para luego pasar a responder preguntas de nuestros distinguidos asistentes, que las podrán hacer a través del módulo de preguntas y respuestas o en el chat disponible en la plataforma Zoom. Ahora, permítanme presentar a Carolina Trivelli, directora del Banco de la Nación e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, con quien he tenido el placer de trabajar por más de 2 años construyendo Modelo Perú. Carolina es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Economía Agraria por the Pennsylvania State University. Actualmente es miembro del directorio del Banco de la Nación, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y consultora para diversos organismos internacionales. Fue la primera ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013. Es miembro del directorio de CUNAM, de Sembrando Juntos, de los consejos directivos de la Asociación Civil Transparencia, Proética y CEPIA, del Comité Consultivo de AECUALES, de la Facultad de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza del INEI y del Consejo Fiscal.
A nivel internacional, es miembro del directorio de Bucera's Center for Behavioral Economics y del comité consultivo de la iniciativa ID4D del Banco Mundial. Preside el Comité Asesor Internacional de RIMISP, que es el Centro Latinoamericano para Desarrollo Rural. Adelante, Carolina, estamos muy entusiasmados por escucharte. Muchísimas gracias, Manuel. Es realmente un honor y un gusto poder compartir con ustedes estos minutos para hablar de mi tema favorito, que es la inclusión financiera. A pesar de que soy muy dispersa, como han podido escuchar del currículum que ha puesto Manuel de mi trayectoria, claramente la inclusión financiera es uno de los temas que no solamente más me compromete, sino en el cual creo firmemente como herramienta para el desarrollo, ¿no? La inclusión financiera no es un fin en sí mismo, todo lo contrario, es un medio que nos permite alcanzar múltiples objetivos, y de eso quiero hablarles, porque creo que es un medio fundamental para que logremos la tan ansiada transformación digital, que puede facilitarle la vida a todos los ciudadanos, que puede hacer más eficientes a las empresas, que puede hacer que la educación sea más efectiva, que puede expandir nuestras oportunidades en estos tiempos de hiperconexión. Entonces, voy a compartir mi pantalla para hacer mi presentación. A ver, estamos. Entonces, lo que quiero presentarle, y primero, antes de comenzar, quiero agradecerle al doctor Alba la mención al IEP tan cariñosa. Efectivamente, es un privilegio haber trabajado tantos años, ¿no? Más de 20, en el Instituto de Estudios Peruanos y haberme podido relacionar con estos grandes pensadores del Perú, ¿no? El IEP es un think tank que lo que se dedica es a pensar el Perú, ¿no? Y más bien los economistas, que somos el grupo pequeño en el IEP, somos siempre los que hablamos de cosas muy puntuales, mientras el resto habla de problemas más generales. Y ese diálogo entre lo especializado y lo general es parte de lo que quisiera poner aquí sobre la mesa, ¿no? Generalmente sabemos de algo en específico, nosotros, y necesitamos insertar ese conocimiento específico en problemas, en soluciones a problemas mayores. Quiero comenzar hablando un poquito de la inclusión financiera en general, ¿no? Mucho se ha discutido en los últimos meses a raíz de las dificultades para el pago de los bonos sobre la importancia de la inclusión financiera. Hasta hace unos 2 o 3 años, cuando hablábamos de inclusión financiera, era algo como deseable, ¿no? Sería bueno tener inclusión financiera. Hoy día lo vemos como una necesidad esencial. Y creo que si algo nos ha traído la pandemia es la oportunidad de aprovechar ese cambio para realmente darle un impulso a la inclusión financiera. Pero muchos de ustedes dirán, bueno, si hay inclusión financiera, bien, pero si no hay, no es pues demasiado drama. Pues bien, quiero tratar de convencerlos de que la inclusión financiera realmente puede traernos enormes beneficios. Por supuesto, mayores beneficios a quienes hoy día no están incluidos financieramente, pero incluso a quienes ya estamos incluidos financieramente, que haya más inclusión financiera en el Perú, es una buena noticia, es una buena estrategia de desarrollo. Y entonces aquí quiero resumir muy rápidamente algunos de los argumentos que sustentan el por qué deberíamos empujar, insistir, profundizar, avanzar más rápido en las estrategias de inclusión financiera. Para comenzar, porque ya se ha demostrado, el Fondo Monetario Internacional, organismos de Naciones Unidas, el G20, el G7 tiene un capítulo sobre inclusión financiera, han demostrado que a nivel macroeconómico, a nivel del Perú, por ejemplo, si lográramos más inclusión financiera, si lográramos tener la inclusión financiera que tiene nuestro país vecino con mejor inclusión financiera, que será Chile, digamos en este caso, podríamos darle un impulso importante al crecimiento económico del país, ¿no? Países con más inclusión financiera crecen más. Países con más inclusión financiera reducen desigualdad, que es uno de nuestros problemas estructurales que mayor factura nos está pasando en esta coyuntura. Pero además países que tienen mayor inclusión financiera y además tienen una regulación crediticia,
¿no? Logran mayor estabilidad financiera. Y ese es el caso humano porque la regulación de crédito, para el manejo de créditos es bastante sólida. Pero además, la inclusión financiera nos abre oportunidades de avanzar en enfrentar otro de los grandes desafíos a nivel agregado que tenemos en el Perú, que es la formalización. La inclusión financiera formaliza de facto, ¿no? Registra transacciones, genera información, permite trazabilidad, ¿no? Y muchos de los que se oponen a el paso obligado a sistemas financieros para hacer todas las transacciones son justamente aquellos que tienen que estar asustados porque eso pase, y son aquellos que lavan dinero, aquellos que tienen cuentas oscuras, aquellos que están en actividades ilegales. Y entonces la inclusión financiera nos puede ayudar no solo a formalizar para tener un país con mayor seguridad, con mayor potencial de crecimiento, sino también a reducir actividades no deseadas en nuestra economía. Y además, reputacionalmente la inclusión financiera es importante porque hemos asumido un conjunto de compromisos a nivel internacional y global que la verdad no estamos cumpliendo. Pero mucho más allá de estos efectos positivos a nivel agregado y macroeconómico como país, la inclusión financiera también tiene efectos decisivos en la vida de las familias y de las personas, en particular de las más vulnerables. Y muchos de ustedes pensarán, bueno, para usar servicios financieros hay que tener recursos, hay que tener dinero. Y lo que se ha demostrado ya a partir, desde hace muchos años, desde que comenzó la revolución del microcrédito, allá por los años 80, luego la revolución de las microfinanzas y ahora la revolución de las finanzas digitales, es que las personas y familias de menores recursos, de mayor vulnerabilidad, pueden tener incrementos de bienestar y de inclusión económica muy importantes si es que cuentan con herramientas financieras de calidad. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Incluso las personas de menores recursos usan hoy día muchos servicios financieros, pero casi todos informales, casi todos muy costosos, casi todos con mucho riesgo y con calidad dudosa. Reemplazar esos servicios que hoy día ya usan las personas, inclusive aquellas que viven en situación de pobreza extrema, por servicios de calidad, es entregarle a esas personas vulnerables más y mejores herramientas para salir adelante. Sabemos hoy día, a partir de los procesos bastante masivos en América Latina y en casi todo el mundo, de bancarización de los pagos de transferencias sociales, los llamados G2P, como las transferencias monetarias condicionadas en el caso peruano, han logrado empoderar a millones de mujeres en situación de pobreza extrema, permitiéndoles no solamente manejar mejor los recursos que reciben de esas transferencias, sino manejar mejor sus escasos recursos, invertir más, negociar mejor con sus familiares, generar una mejor relación con su entorno y ganar autonomía. Y eso es muy importante. Además, contar con más y mejores servicios financieros, con servicios financieros de mejor calidad, permite a las familias de menores recursos reducir su vulnerabilidad. Ante emergencias, sobre todo como la que estamos viviendo hoy día en el marco de la crisis derivada de la COVID-19, las familias requieren más que nunca más y mejores servicios financieros que les permitan enfrentar este shock tan grande de mejor manera. El grueso de las familias, por ejemplo, peruanas, señala que podría siempre acceder a un pequeño fondo para enfrentar una emergencia, pero lo haría siempre a través de obtener un trabajo adicional o endeudarse con sus familiares y amigos. En el caso de este shock, de esta pandemia, esas dos opciones tienen poca posibilidad de ser reales. Como les decía, la inclusión financiera permite hacer un puente entre la protección social con la inclusión económica. Permite que las personas, a través de la inclusión financiera, puedan acceder a aquellos recursos que les permitan desarrollar oportunidades económicas para salir de su condición de vulnerabilidad o pobreza. Además, la inclusión financiera contribuye a la formación de una ciudadanía digna, empoderada en derechos, aumenta la seguridad de los usuarios de estos recursos, reduce en muchos casos los costos que estas personas enfrentan para poder acceder a su dinero y permite desarrollar capacidades financieras.
para muchas de las personas que ingresan por primera vez al uso de servicios financieros, por ejemplo, se comienzan a utilizar herramientas valiosas como hacer un presupuesto, como manejar diversas cuentas, distintas opciones de ahorro. Y como les decía, para la coyuntura actual, permite enfrentar de mejor manera las emergencias. Esto no es una novedad, esto ya lo discutimos después del fenómeno del niño costero hace un par de años y no logramos generar un gran cambio. Creo que esta es la oportunidad que no podemos dejar pasar en esta coyuntura. Y este no es un problema exclusivamente del Perú ni de unos pocos países, ¿no? Esta es una preocupación que ha venido creciendo y aquí hay información, la información que se recoge a nivel global a través de unas encuestas que se hacen desde el Banco Mundial en 148 países, y lo que encontramos es que hay varias regiones del mundo en las cuales todavía la tarea de lograr la inclusión financiera sigue pendiente, sobre todo en África subsahariana, que avanza bastante rápido, y América Latina. Asia del Sur, los países de ingreso alto y Asia del Este y el Pacífico tienen muchos mayores niveles de inclusión financiera que Latinoamérica y África. Como pueden ver, los avances en América Latina y el Caribe han sido cada vez más modestos. La siguiente encuesta debería haber sido este año y probablemente sea recién el próximo, pero en el último periodo encuestas avanzamos muy poco como región, y esto debería ser una señal de alerta de que no le estamos dando la atención que deberíamos cuando el resto de regiones del mundo están avanzando. Pero como ustedes pueden ver, América Latina está más o menos 5 de cada 10 adultos tienen al menos una cuenta, que es la variable que se usa convencionalmente para hacer el indicador de inclusión financiera. Y 5 de cada 10 adultos suena poco, ¿no? En el mundo es 7 de cada 10 adultos tienen al menos una cuenta. Sin embargo, cuando miramos cuál es la situación del Perú, lo que encontramos es que incluso el Perú está bastante rezagado respecto al promedio de la región. Aquí hay distintas medidas de estas mismas variables y las pongo todas para que no quede la impresión de que estoy usando un tipo de fuente de datos para hacer el caso, porque la verdad es que desgraciadamente no hemos avanzado suficiente y aproximadamente con las últimas mediciones casi 40% de los adultos tenían al menos una cuenta en el sistema financiero. Esto quiere decir los bancos, las cajas, las financieras. Y esto es bastante bajo. Está, como vimos, muy por debajo del promedio de la región y muy por debajo del promedio mundial. La pregunta es, ¿por qué? Junto con esto les cuento que el Perú gana todos los años algún reconocimiento, primero o segundo puesto en los países con mejor entorno para el desarrollo de la inclusión financiera. Y entonces tenemos una paradoja. Tenemos un muy buen entorno para hacer inclusión financiera, pero no tenemos mucha inclusión financiera. Y esto se traduce en que cuando en la encuesta de hogares le preguntan a las familias cuál es el método de pago que usaría o que ha usado para comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, hoy día, a finales del 2019, todavía el 93% de las personas que responden a la encuesta nacional de hogares del INEI señalan que lo harían con dinero en efectivo. Como dice Manuel, el dinero en efectivo en el Perú sigue siendo el rey, ¿no? Y deberíamos cambiarlo. Todos estamos acostumbrados a usar efectivo y el efectivo, seamos sinceros, funciona. Cumple su propósito, es aceptado en todos lados, nos dan vuelto en todos lados, nadie duda del dinero en efectivo. Sin embargo, el dinero en efectivo es costoso, genera mucho riesgo de asaltos, de robos, no es trazable, ¿no? Por lo tanto, todos los que practican algún negocio ilegal lo prefieren. Y además, hoy día no genera un riesgo de contagio de la COVID-19. ¿No? Entonces, a todos los problemas que ya tenía el costoso uso del efectivo, ahora tenemos que añadir un riesgo de salud. ¿Cuál es la alternativa? Y la alternativa más común hoy día en el Perú sería pensar en el uso, por ejemplo, de tarjetas, ¿no? Desgraciadamente, solo el 30% de la gente en el Perú tiene una tarjeta de débito y la mayor parte de las personas que tienen una tarjeta de débito fuera de las grandes ciudades, de los centros comerciales de las grandes ciudades, no le encuentran mucha utilidad a una tarjeta de débito.
no porque la tarjeta de débito no lo tenga, sino porque la verdad no hay muchos lugares donde usarla, ¿no? O cuando la queremos usar, alguien nos quiere cobrar un extra por usar la tarjeta, o nos dicen que no hay sistema, o que el POS no funciona, o simplemente no hay donde usarla, ¿no? Para muchas de las usuarias del programa Juntos, que reciben su transferencia bimensual en una cuenta de ahorros del Banco de la Nación, y la mayor parte tiene su tarjeta de débito, la tarjeta de débito solo sirve para usarla en automático. Allí donde ellas viven, ¿no? Básicamente en las zonas rurales, no hay POS para hacer una compra con POS, ¿no? Entonces, es un dispositivo que no es muy útil para buena parte de los peruanos. Y ya tarjeta de crédito, solamente 7.6% de los adultos peruanos reportan tener una tarjeta de crédito, el grueso de ellos concentrados en Lima y en las grandes ciudades y en los estratos más acomodados, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy, muy rezagados. ¿Y por qué es tan baja la inclusión financiera en el Perú? Y hay muchas razones, ¿no? La primera razón que aducen las personas cuando les preguntamos por qué no trabajan con el sistema financiero es que tienen desconfianza. Tienen desconfianza en si su dinero estará ahí guardado, si es que lo depositan en una cuenta, en si les cobrarán alguna comisión oculta que no descubrieron, que si cuando quieran su dinero se los van a poder dar, o que si cuando les van a dar un crédito les van a esconder comisiones y costos que en realidad los van a dejar muy decepcionados, muy angustiados. Una segunda razón por la que hay baja inclusión financiera en el Perú es porque tenemos bastantes limitadas capacidades financieras y digitales, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente si entiende, si conoce cómo funciona el sistema financiero, si conoce las seguridades básicas del sistema, si conoce dónde quejarse si tuviera un inconveniente con el sistema financiero o cómo usar determinados productos y servicios financieros, los niveles de conocimiento son muy bajos. Incluso en una de las pruebas PISA, hace unos años, se incluyó un módulo de inclusión financiera para conocer las aptitudes financieras que tienen los jóvenes de 15 años, y la verdad que los resultados nos pusieron en la cola de todos los países evaluados, y es por ello que el Minedu incorporó entre las competencias que debe tener todo joven peruano que termina la secundaria, capacidades financieras, ¿no? Ahí tenemos una tarea como país enorme que es clave para enfrentar el desafío de lograr inclusión financiera. Una tercera razón es que hay bastante desconexión entre la demanda y la oferta, ¿no? Voy a hablar un poquito más de la oferta, pero muchas veces la oferta está pensada en un consumidor tipo, ¿no? Que es el consumidor que hoy día trabaja con el sistema financiero, básicamente gente de clase media en zona urbana, y las entidades financieras no tienen oferta para otros tipos de público, sobre todo porque no conocen a ese otro tipo de público, porque no trabaja con ellos. Y entonces hay un círculo vicioso que impide una oferta adecuada a la demanda, customizada a la demanda que necesitamos. Y para eso necesitamos tener mucha más información de los perfiles transaccionales, financieros de las personas, para que el sector financiero pudiera ofrecerles productos y servicios adecuados a sus necesidades. Una cuarta razón que muchos peruanos aducimos cuando nos quejamos del sistema financiero y que explica que muchos peruanos no quieran usar el sistema financiero es que señalan que este sistema que tenemos en el Perú es sumamente costoso. Efectivamente, esto que se llama el spread financiero, la diferencia entre la tasa que nos cobran por un crédito y la que nos pagan por nuestros ahorros, es bastante elevado, y esto se explica tanto por problemas de competencia en el sector financiero, como también por los altísimos niveles de informalidad de la economía peruana, que hacen mucho más riesgoso el trabajo del sistema financiero. Pero además, por supuesto, porque han habido muchas de estas comisiones que ahora se están eliminando progresivamente, que han hecho que muchas personas, incluso que ya trabajan con el sistema financiero, por ejemplo, que reciben el pago de su sueldo en una cuenta bancaria, prefieren ir y retirar el íntegro de su sueldo, llevarse el dinero en efectivo, ponerlo en una cajita en su casa y gastarlo desde ahí, porque consideran que eso es menos costoso que trabajar con el sistema financiero.
Mucha gente dice que no usa el sistema financiero porque no tiene suficientes recursos, porque no tiene dinero suficiente, y esto creo que es una falsa percepción. Voy a mostrarles una lámina sobre cómo sí usamos muchos servicios financieros. Muchas personas consideran que es riesgoso entregarle toda la información al sistema financiero, que sepa cuánto dinero tenemos, dónde lo tenemos, qué otras actividades hacemos, pero también tienen miedo de el trabajo con el sistema financiero, de perder su dinero, aunque ustedes no lo crean. Todavía hasta hace 2 años he escuchado a gente que recuerda el caso de CLAE como una razón para no trabajar con el sistema financiero, ¿no? Si CLAE pasó una vez, puede pasar otra. Y eso es parte de las leyendas y los riesgos que quedan en la mente de las personas. Una penúltima razón muy importante, que parece menor, pero que no es menor, es que el sistema financiero peruano tiene una infraestructura limitada y muy mal distribuida. Y para muchos peruanos y peruanas, encontrar un punto para interactuar con el sistema financiero, sea un cajero corresponsal, un ATM, una agencia, no es sencillo y implica un enorme esfuerzo y por lo tanto un enorme costo y en muchos casos riesgos. Y entonces la gente considera que ¿para qué va a tener un servicio en una entidad financiera si nunca puede usar ese servicio porque le queda muy lejos, porque no está disponible? Finalmente hay algunos grupos en nuestra sociedad que tienen sesgos, que enfrentan sesgos mayores para el acceso al sistema financiero. El sistema financiero no es del todo amigable para personas, por ejemplo, que tienen una lengua materna distinta del castellano. El sistema tiende a penalizar algunas transacciones relevantes para las mujeres, para los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay algunos grupos de la sociedad que tienen mayores dificultades para poder acceder y usar servicios financieros. Y aquí les doy una información muy sencilla para graficar por qué el sistema financiero en el Perú aún está lejos de la gente. Esto es parte de los resultados de una encuesta que hizo la superintendencia en el 2015, y lo que encontró es que se le preguntó a la gente encuestada cuánto demoraba en llegar a la agencia de cualquier entidad financiera, la más cercana que tuviera. Y como ustedes pueden ver, en Lima y el Callao, 11 minutos en promedio, ¿no? Eso quiere decir que en realidad hay muchas agencias cerca de donde está la gente. Pero en la zona rural demora casi 2 horas, ¿no? Y entonces eso hace que sea más difícil pensar que un poblador rural, un pequeño agricultor, va a hacer transacciones frecuentes en una agencia de una entidad financiera si tiene que viajar 2 horas cada vez que necesita hacer esa transacción. Pero hay otros canales, ¿no? Un cajero corresponsal, que son estos agentes que están en las bodegas, en las farmacias, en los pequeños comercios, en los grifos, ¿no? Y los cajeros automáticos, los ATMs. Como ustedes pueden ver, efectivamente, estos son muy convenientes y están muy bien distribuidos en las zonas urbanas, pero no en las zonas rurales, ni siquiera en las zonas urbanas de pequeña escala, ¿no? En muchos casos, lo único que hay cercano para buena parte de la población peruana es, en el mejor de los casos, un cajero corresponsal. Y un cajero corresponsal es muy útil para hacer algunas transacciones, algunos pagos, algún depósito o un retiro de una cuenta, pero, por ejemplo, no es muy útil si uno necesita información sobre cómo obtener un crédito o sobre qué otros productos me podría ofrecer una entidad financiera, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema que hay que resolver de todas maneras y que hay que enfrentar. Pero las cosas pueden cambiar. Y aquí les he puesto un gráfico. Este es un gráfico de la Encuesta Nacional de Hogares. Esto es el 50% de población más pobre en el eje horizontal, ¿no? Desde la persona con menos recursos en el Perú hasta el percentil 50. Y la línea roja superior es el porcentaje de mujeres que son usuarias del programa Juntos que tienen cuenta, ¿no? Y como ustedes pueden ver, la inclusión financiera de ese grupo, las mujeres más vulnerables, básicamente mujeres rurales, del 50% más pobre de los peruanos, tienen muy alta inclusión financiera. ¿Por qué? Porque con ellas desde el año 2008-2009 se viene trabajando un programa para que no solamente reciban su transferencia a través de una cuenta,
sino que usen una tarjeta de débito para hacer los retiros en un ATM, para que se capaciten en el manejo financiero, y esto les da unas ventajas muy importantes. Ahora, durante la pandemia, con el caso de la pagaduría de los bonos, son estas señoras las que le han enseñado a mucha gente en sus comunidades cómo utilizar el cajero automático, cómo usar la banca por celular del Banco de la Nación, cómo desarrollarse. Este es el único caso en el Perú en el cual más mujeres que hombres tienen cuentas en cualquier segmento social, y es por una política pública. Y se los pongo como ejemplo porque esto demuestra que si estas señoras, que son las señoras más excluidas en múltiples dimensiones en el Perú, que enfrentan condiciones muy adversas para usar el sistema financiero, pueden usar su cuenta, tienen su cuenta, casi cualquier peruano podría hacerlo, ¿no? Pero necesitamos una acción decidida, una política pública que lo genere. Y el otro dato que quería ponerle sobre la importancia de la inclusión financiera tiene que ver con datos de la pandemia, ¿no? Hacia el final de mayo, en una encuesta que hicimos en el área de estudios de opinión del IEP, le preguntamos a la gente cómo estaba enfrentando la cuarentena. Y si bien la mayor parte de las personas, como 68%, nos dijeron que la estaban pasando muy mal, básicamente por una reducción sustantiva en sus ingresos, le preguntamos cómo enfrentaban esta situación adversa. Y lo que nos dijeron es, primero, que más de la mitad de las personas antes de la pandemia tenían algo ahorrado. En su casa, en la mayor parte, debajo del colchón, habiendo en un pandero, en una junta vecinal, ¿no? Algunos en el sistema financiero. Y que 67% tenía alguna deuda. No todas con el sistema financiero, más bien las menos con el sistema financiero. La mayor parte le debía a un prestamista informal, a un habilitador, a alguien que le había hecho un adelanto de mercadería, a la bodega que le había fiado, a algún familiar o amigo, ¿no? Entonces la gente llegó a la pandemia ya usando varios servicios financieros de ahorro y de crédito. Cuando viene la crisis causada por la cuarentena, la caída de ingresos, lo que encontramos hacia la tercera semana de mayo era que 75% de los encuestados a nivel nacional, urbano-rural, señaló que lo primero que había hecho era usar todos sus ahorros para enfrentar esa situación difícil. 75% de las familias dijo que había usado todos los ahorros que tenía a disposición. 48% además señaló que ya tenía en uso al menos 3 instrumentos de crédito. Se estaban fiando en la bodega, le habían pedido dinero prestado a alguien, habían reprogramado el pago de alguna deuda, habían dejado de pagar algún servicio, generándose un crédito con el proveedor de los servicios. Incluso en el estrato D y E, en el segmento de menores recursos, el 46% ya tenía 4 instrumentos de crédito. Esto es bien complicado porque en la recuperación la gente va a necesitar recursos no solo para mantenerse y alimentarse y solventar sus gastos, sino además porque va a tener que comenzar a repagar todos estos créditos. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que en un momento de mucha crisis, de mucha dificultad, la gente usa múltiples servicios financieros. Y el desafío es que tenga a su disposición más y mejores servicios financieros, ¿no? Ese es el desafío de la inclusión financiera, que tenga a disposición los servicios financieros con la calidad y pertinencia que corresponde. Y entonces aquí viene lo digital. Lo digital es lo que nos abre la oportunidad hoy día de pensar en una inclusión financiera que sea capaz de alcanzar a todos los peruanos y peruanas, que sea universal, que todos puedan acceder a estos servicios, desde un teléfono básico que solo tiene conexión de voz, desde el internet, desde una cabina, desde un punto de atención remoto. Y esa posibilidad que nos abre las nuevas tecnologías, las finanzas digitales, ¿no? Son una oportunidad que no deberíamos desaprovechar en el Perú, ¿no? Y esto nos permite identificar que la frontera, el objetivo de lograr inclusión financiera universal es posible, que promover un uso de servicios digitales que permite ofrecer servicios de calidad y de bajísimo costo a la ciudadanía es posible, exige
muchos esfuerzos. Y desgraciadamente no es un tema de tecnología. Ojalá fuera un tema tecnológico. La tecnología ya existe, la tecnología está disponible. En el Perú tenemos buena parte de esa tecnología ya a nuestro alcance, pero no logramos que despegue el mundo de las finanzas digitales. La pandemia nos ha ayudado, es cierto, ¿no? La cantidad de gente que entró al uso de billeteras electrónicas, de pagos rápidos, de pagos sin contacto, ha sido un empujón importante y justamente deberíamos aprovechar esta ola para darle un impulso y resolver los problemas pendientes para que esto pueda llegar a cada uno de los ciudadanos peruanos para que tengan estas más y mejores herramientas para gestionar sus recursos. No importa si son muy poquitos recursos o muchos recursos, los de su familia, los de sus finanzas personales o los de su empresa. Todo, para todos serviría. Y como les decía, no es un tema de tecnología, eso ya lo tenemos. Eso ya está en el Perú, está a nuestro alcance, está disponible en el mundo. Lo que nos está faltando es tener una mejor coordinación para que los esfuerzos de inclusión financiera sean articulados entre los operadores del sistema financiero, público y privado, con las actividades del sector público, ¿no? Como les decía, el caso que les contaba de las señoras de Juntos, que tienen alta inclusión financiera, es por una articulación entre un sector del aparato público, el MIDIS, con el Banco de la Nación, y con un conjunto de otros operadores. Pero se requiere más, se requiere que haya más comercios que puedan aceptar pagos digitales, y eso no depende del sector público, eso depende más de los grandes distribuidores, de los propietarios, de los incentivos que tengan los comercios, ¿no? Y para esto el Perú tiene hoy día vigente una política nacional de inclusión financiera que debería ser el instrumento que nos permita hacer esta coordinación por naturaleza. Desgraciadamente, la política nacional de inclusión financiera se aprobó hace casi un año y todavía no se aprueba el plan de acción, ¿no? Es parte de los problemas que tenemos. Lo siguiente es que necesitamos una articulación que nos permita hacer esta situación intermedia, que nos permita la coexistencia y la transición de estos servicios más de la era analógica con los servicios de la era digital, ¿no? Y esa transición es costosa en términos de esfuerzo, hay que explicar, hay que fomentar el cambio, hay que generar procesos de cambios de cultura financiera, de cambio de uso de sistemas, y esa coexistencia de lo analógico con lo digital todavía nos genera muchos problemas. Lo hemos visto en las últimas colas, en la pagaduría del bono, mucha gente que a pesar que le ha llegado un código para ir a retirar en un ATM o en un cajero corresponsal, se siente más segura haciendo una cola larguísima para entrar a una agencia del Banco de la Nación y que le entreguen su dinero en la ventanilla, ¿no? Y eso hay que entenderlo, hay que aceptarlo y hay que manejarlo, hay que gestionarlo, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad enorme de trabajo para hacer que esa transición suceda. Y hay que preparar la transición de los medios tradicionales, presenciales, a los medios digitales, ¿no? La pandemia nos ha ayudado mucho a que mucha gente haga esa transición de manera independiente, pero hay mucha gente para la cual eso genera un estrés muy severo, más si es asociado al uso de su dinero. Y por lo tanto hay que acompañar ese proceso, hay que gestionarlo para que sea lo menos invasivo. Y aquí yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Seguramente todos ustedes han usado algún servicio digital y les parece que como es más conveniente, hay que adoptarlo. Imagínense que a fin de mes, en vez de pagarle su salario en un depósito en su cuenta o en la entrega de un cheque, que ya es una cosa del mundo analógico, su jefe los llama y les dice que les van a entregar un depósito en bitcoins. Sí, es súper eficiente, seguro, es muy atractivo, pero a todos nos va a dar mucho estrés, porque no vamos a saber cómo vamos a convertir esos bitcoins, y si nos equivocamos y perdemos una parte de nuestro dinero, y si hay costos de transacción que no entendemos, y si lo hacemos mal y perdemos algo, ¿no? Ese mismo estrés tiene mucha gente que está acostumbrada a usar solo efectivo cuando hacemos la transición a servicios financieros analógicos, y más aún cuando son digitales. Y creo que hay que asegurar que ese proceso sea lo más suave, lo más acompañado posible. Y finalmente, hay que asegurarse que nadie se quede atrás,
¿no? Y muchas veces planteamos soluciones para la inclusión financiera que excluyen por naturaleza a un grupo importante de peruanos, que no tienen capacidades digitales suficientes, que no tienen acceso a los dispositivos, que no tienen la conectividad que se requiere, que no tienen un punto de atención del sistema financiero para hacer una conversión y reconversión entre lo digital y el dinero en efectivo. Y eso hay que monitorearlo, es tarea en particular del Estado, asegurar que nadie sea dejado atrás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y con esto ya para ir terminando, tenemos que lograr efectivamente mantener en agenda que este es un servicio esencial. La inclusión financiera es una buena herramienta para todos, para la economía, para cada ciudadano, para cada empresa. Y para lograr que esto avance, necesitamos, por supuesto, universalizar el acceso, sea cuentas, sea billeteras electrónicas, a monederos, en el teléfono, en una tarjeta, en un instrumento prepagado, en una cuenta simplificada. Eso hay que ser bastante agnósticos con cuál es la forma, pero hay que asegurar que todo peruano y peruana tenga acceso a algún punto de entrada al sistema financiero. Lo segundo es que necesitamos asegurar que la infraestructura del sistema financiero, que hoy día está dimensionada en atender a sus clientes, que son 4 de cada 10 adultos, tiene que crecer. Porque incluso si todos nos pasamos al mundo digital, esta infraestructura tiene que hacerse útil para 10 de cada 10 peruanos, si es que universalizamos el acceso, ¿no? Y por ello es muy importante lo que decía Manuel en la presentación, es que hay que asegurar la interoperabilidad. Una vez que yo como ciudadano tengo dinero en el sistema, tengo que poder mover ese dinero dentro del sistema con libertad, ¿no? Sin escollos, sin restricciones. Si yo deposito un dinero en la caja Piura, ¿no? Y quiero, después que lo retire, hacerle una transferencia y que la retire mi abuelita desde una billetera electrónica en la financiera compartamos en Puno, y que a su vez le mande su propina a su nieto en Arequipa, y este quiera ir a una farmacia donde hay un agente a retirarlo, pueda hacerlo, ¿no? Una vez que el dinero está en el sistema, tiene que poder circular dentro del sistema y tener múltiples puntos de entrada y de salida. Y lo tercero, por supuesto, es que tenemos que asegurar que el riel principal, el driver de la inclusión financiera, sea la adopción de pagos digitales. Eliminemos el efectivo, que trae muchas ventajas para la economía peruana, trae mucha seguridad para el sistema, trae formalización, pero además es lo que nos permitirá hacer que el uso de esta infraestructura, de este acceso universal, sea realmente una contribución al bienestar de todos los peruanos y peruanas, ¿no? Para cada una de estos 3 bullets muy sencillos hay mucho que hacer y hay muchos actores involucrados, y además necesitamos asegurar que esto venga acompañado del desarrollo de capacidades financieras y digitales, de asegurar la universalización de la conectividad en nuestro país y, por supuesto, una competencia creciente entre los participantes del ecosistema de servicios financieros digitales. Para avanzar necesitamos un liderazgo claro y definido, necesitamos alianzas, necesitamos unas metas claras, verificables y monitoreo de su cumplimiento, y esto exige mucha coordinación y un conjunto de arreglos institucionales que hoy día no tenemos, ¿no? Como les decía, la tecnología está a la base de asegurar que podemos hacer esto, pero no lo garantiza. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Sin coordinación, sin arreglos institucionales, esto no va a suceder. Y termino con una reflexión sobre por qué esto es importante para la transformación digital. Muchos de los servicios digitales, ¿no?, que van a permitir a las empresas, a las entidades públicas, a los proveedores de servicios llegar a una masa crítica de clientes, a ampliar su potencial de actividad, de negocio, va a depender de que tengamos sistemas que permitan que el pago por estos servicios, que el envío de transferencias y remesas sea posible entre todos. Y para eso todos tienen que estar conectados a una carretera donde los recursos puedan fluir, los recursos financieros.
Lograr inclusión financiera y una inclusión financiera digital es lo que nos va a generar una carretera que haga viable la transformación digital para todo ciudadano. Y cuando digo para todo ciudadano me refiero para cada individuo, pero también para todos los emprendimientos de cada individuo, ¿no? Negocios como la venta de microseguros no funcionan sin un esquema de inclusión financiera digital masivo. Negocios de pequeños emprendedores que logran conectar a sus clientes a través de medios virtuales, como hemos visto una expansión enorme en estos tiempos de pandemia, solo son sostenibles si es que pueden recibir pagos también a través de esos mismos medios digitales. Sin medios de pago digitales, muchos negocios no pueden desarrollarse, y si no pueden desarrollarse, no pueden invertir en transformarse digitalmente. Y no solamente negocios con orientación económica, sino también proveedores de servicios públicos, de servicios privados, de servicios sociales, de servicios entre ciudadanos. Y sobre todo, que sin inclusión financiera, muchos de estos negocios, de estos servicios, no pueden masificarse. Y si no pueden masificarse, no pueden alcanzar la escala mínima que se requiere para que sean sostenibles. Incluso muchos servicios como salud y educación van a poder masificarse y mejorarse en la medida que estén atados a esta carretera de inclusión financiera. Termino diciendo que la pandemia nos ha mostrado que sin asegurar una experiencia digital completa, la transformación digital no va a avanzar. Avanza por parches y a pedacitos no funciona, ¿no? Necesitamos un ecosistema digital completo para que funcione. Pero parte fundamental de hacerlo viable, de hacerlo atractivo en términos económicos y sobre todo de hacerlo sostenible, pasa porque exista esta carretera viable de pagos digitales basada en una inclusión financiera, ojalá digital, masiva e inclusiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Excelente presentación. Ahora, permítanme invitar a nuestro primer panelista, Luis Sánchez Bedoya, jefe del área académica de Finanzas, Contabilidad y Economía de SAN. Luis es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, PhD y MS en Ingeniería Industrial y Ciencias de la Administración por la Northwestern University en Evanston, Estados Unidos, con maestría en Matemáticas, con especialidad en procesos estocásticos. Ha sido profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore y profesor visitante de la Universidad de Pforzheim en Alemania. Ha publicado diversos artículos académicos en revistas internacionales y ha realizado consultoría a distintas organizaciones, tanto públicas como privadas. Es profesor investigador de SAN y jefe del área académica de Finanzas, Contabilidad y Economía. Luis, el auditorio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y bueno, también felicitaciones a Carolina por la excelente presentación, conocimiento y estructura que le ha dado al tema, ¿no? Bueno, yo en realidad voy a tocar tres puntos que me parecen importantes un poco desde mi propia perspectiva. ¿Okay? El primero es que en realidad lo que estamos viviendo es una aceleración del mundo digital. O sea, ya no todo lo que estamos viviendo ahora, digamos, no es algo totalmente nuevo, sino que simplemente esta pandemia ha ayudado a profundizar ese trayecto digital de clientes, empresas, instituciones, ¿no? Y sobre todo ha traído cambios en las preferencias de los consumidores también, cambios en la forma como nos comunicamos y también cambios en la convivencia. Y hay un ejemplo que me parece bastante interesante. O sea, en Alemania es un país que adora el cash. O sea, tú le preguntas a un alemán y 76% de las transacciones en Alemania se hacen en cash. Y la pandemia ha hecho que estas transacciones en cash se reduzcan muchísimo, hayan adoptado tarjetas, medios QR de pagos, y realmente para que un alemán cambie esa forma de pensar, esa forma de ser, realmente este ha sido un cambio muy fuerte, por ejemplo.
Luego, yo considero que esta aceleración realmente presenta una gran oportunidad para el uso de tecnología financiera. Independientemente de todo el tema complicado que vimos, yo creo que es una excelente oportunidad. Yo creo que nos hemos dado cuenta de la necesidad de una bancarización. Se ha reforzado la conveniencia del uso de plataformas y medios digitales para realizar transacciones. Más que nunca se ha visto la necesidad pues, del ahorro y el problema de tener un ahorro que no sea líquido. ¿Listo? O sea, esa conversión del ahorro no líquido en esta situación es terrible. Y otra cosa que es interesante también ver es la solidez un poco del sistema financiero. O sea, pasar esta turbulencia no es del todo sencillo y me parece que se ha hecho de buena forma. O sea, toda esta situación creo que nos brinda una oportunidad única, yo creo que para generar confianza y promover la digitalización y flexibilización de los servicios financieros, ¿no? Pero realmente la estamos aprovechando y yo diría más bien, o sea, sabemos cómo aprovechar esto. O sea, yo creo que no podemos perder ninguna oportunidad, por más pequeña que sea, para promover el uso de medios digitales, sobre todo para población vulnerable, ¿no? Y mostrar que en esta situación, o sea, el sistema financiero estuvo a la altura de este reto. ¿Okay? O sea, el sistema financiero tiene una oportunidad única para mostrar que está a la altura de esto. ¿Listo? O sea, yo pongo un ejemplo que me parece terrible, ¿no? O sea, no puede ser pues, que jubilados que quieran entrar al mundo digital tengan que pedir un token en una agencia para realizar después transacciones financieras por internet. ¿Okay? O sea, eso no puede ser posible, ¿no? ¿Okay? Eso está relacionado con el objetivo 1 de este Plan Nacional de Inclusión Financiera, que busca generar confianza en este sistema, que me parece un tema básico para todo esto. Pero, obviamente, yo tampoco soy, digamos, no he estudiado demasiado el tema de inclusión financiera a nivel de repente los panelistas que estamos acá. Pero yo creo que según el objetivo 2, dice, hay que tener una oferta de servicios financieros suficiente, adecuada a las necesidades de la población. Y es algo que quiero que tal vez comentar, y de repente estaba en alguna de las diapositivas de Carolina sobre este poco match entre oferta y demanda. Entonces, para dar pues una solución apropiada, es imprescindible conocer qué es lo que se necesita o qué es lo que se demanda, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos preguntarnos preguntas tan amplias como decir, ¿qué determina el uso de los servicios financieros? Una pregunta enorme. Y podemos de repente aterrizarlo un poco más y decimos, oye, pero podemos llegar a preguntarnos, ¿qué determina, por ejemplo, el ahorro voluntario? Se me ocurre. O estuve haciendo esa pregunta para de repente presentar ahora algo. Y de repente me encontré de repente con un artículo en la superintendencia, por ejemplo, de García, Santillán, Sotomayor, del año 2020, un paper más o menos reciente, donde menciona pues que estudios sobre determinantes de ahorros de personas y hogares en el Perú es limitado. ¿Ok? Entonces, si me pongo a pensar que una pregunta tan básica como el ahorro está poco estudiada, no me imagino qué pasará con el tema de seguros, con el tema de pensiones. ¿Listo? ¿Cómo podemos en realidad diseñar servicios adecuados sin conocer realmente necesidades, ¿no? O sea, ese es un poco el miedo que me da todo esto. La tecnología ayuda a resolver las cosas, pero de repente no ayuda a identificarlas, ¿no? Un resultado interesante de este estudio también, que parece interesante, es que existe ahorro. ¿Listo? Obviamente en el Perú se ahorra. De la muestra del estudio, 60% ahorra, pero 32% lo hace solamente dentro del sistema financiero, ¿no? Con los datos que ellos tomaban creo que el 2015, de la encuesta nacional básicamente bueno, en la encuesta de demanda de servicios financieros y nivel de cultura financiera. Entonces, esta definición de ahorro es más amplia, porque no solamente es un ahorro monetario, sino también es un ahorro en bienes. ¿Listo? Entonces, en el área rural se ahorraba 71%, comparado con solo 57% del urbano, ¿no? Y es un tema interesante, ¿no? Solo 61% ahorra dinero, 13% solo en bienes y 26% ahorra en bienes y dinero. ¿Okay? Entonces, o sea, ¿tenemos mecanismos de ahorro que soporten esto? ¿Tenemos soluciones que vean esta realidad o no? ¿Okay?
Luego, otra conclusión interesante era que el ahorro está motivado mayoritariamente para gastos y emergencias y básicamente necesidades futuras, ¿no? Entonces, es un tipo de ahorro que es bastante precautorio, o sea, es una historia, digamos, bastante de previsión. Y también existe una relación positiva, o sea, ya como una especie de que hay mayor probabilidad de ahorro si uno es independiente, ¿ok? Lo cual es interesante. Entonces, ¿qué sucede? Un independiente está sujeto, por ejemplo, a un nivel alto de incertidumbre en ingresos, ¿ok? Entonces, ¿qué busca? Busca pues flexibilidad y poder de repente suavizar de repente su consumo o tener disponible de efectivo cuando lo necesite, porque esa es un poco la estructura de ingresos que tiene. ¿Ok? Ahora yo me pregunto, ¿no? O sea, esta exposición a esa incertidumbre que tienen solamente los independientes, ¿hace que sea viable para ellos un sistema, por ejemplo, privado de pensiones como el que tenemos? O sea, un esquema bastante más rígido, ¿ok? Satisface su necesidad y su realidad, ¿ok? Probablemente podemos hacer un trade-off entre la pensión futura, por ejemplo, y la flexibilidad que pueda tener para que sea más atractivo ese ahorro. O sea, yo me pongo a pensar en que tenemos servicios financieros, ¿okay? Que son tipo enlatados, ¿okay? Y me parece difícil que ese tipo de enlatados se adecue a las necesidades a veces de la gente, ¿no? O de las personas que más necesitan o están con mayor vulnerabilidad o están un poco más lejos de la inclusión financiera, ¿no? Dice más, en suma, los peruanos, dice que deciden ahorrar en el sistema financiero, buscan principalmente alternativas que les brinden seguridad, confiabilidad para sus depósitos, así como rápida disposición antes que rentabilidad. ¿Okay? Lo cual, en teoría, no es bueno ni malo, pero digamos, podríamos tener de repente una visión o tratar de dar una visión un poquito de más largo plazo. Y también hay una parte que me pareció interesante del estudio que corrobora lo que puso también Carolina en su presentación y lo que mostró claramente con la lámina, ¿no? Simplemente la relación positiva entre el ahorro y las transferencias a personas en extrema pobreza localizada en zonas rurales. O sea, estadísticamente totalmente significativo en la muestra, ¿no? Según, ya bueno, estaba clarísimo también en el gráfico que tenía, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología puede lograr ayudar a mejorar o lograr el match entre demanda y necesidad con el servicio financiero, ¿no? Pero con nuestras características propias de país complejo, con densidades poblacionales dispersas, es difícil tener un servicio estándar y poco flexible y hacer que la gente lo adopte. ¿Okay? Yo creo que ese ya lo hemos probado, estamos estancados, creo que por esa razón, aparte de otras que podrían ser también, otras que menciona también Carolina en su presentación. Pero eso me pareció desde mi punto de vista bastante interesante. Luego, yendo ya un poco más a mi background más ingenieril, ¿eh? Hay una parte de la logística que es muy interesante, que es el last mile logistics. ¿Okay? Y tiene una relación, me pareció increíble, con inclusión financiera, ¿no? O sea, ¿qué sucede? ¿No? O sea, va a existir un sector de la población que va a ser difícil incluirlo financieramente. ¿Okay? O sea, va a ser bastante complicado. Y en logística generalmente hay puntos lejanos donde uno tiene que entregar cosas que son muy difíciles de llegar y son los que requieren más tiempo y consumen mucho más recursos, pero son importantes para toda la cadena y para la entrega de los productos. Entonces, ¿qué se hace allí? O sea, en este tema de la logística de la última milla. Y veo, y son prácticamente todas las recomendaciones que muestra Carolina en su presentación. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, o sea, lo primero que tiene que tener esta logística, digamos, del último punto, el punto más lejano, es tener una expectativa razonable sobre lo que quiero lograr. ¿Okay? O sea, tengo que tener diferentes objetivos de repente para diferentes grupos de población, en el caso de inclusión financiera. ¿Listo? Entonces tengo que tener claro qué es lo que quiero lograr y de repente lo que quiero lograr no debe ser de repente uniforme para todos. ¿Okay? Sino de repente vamos por metas y vamos avanzando poco a poco. Luego, hay un tema fundamental. Hay que entrenar a la persona que dé el servicio en este tema de logística. O sea, la persona que va a tener contacto con las personas, a inculcarles las bondades del producto. Tiene que necesariamente conocerlo y creer en él. Tiene que tener flexibilidad. ¿Okay? Esta cadena tiene que tener flexibilidad y adaptarse rápidamente a cambios o situaciones.
O sea, no podemos pretender tener una inclusión financiera en un país tan diverso sin flexibilidad en todo lo que hacemos. Se requiere coordinación a lo largo de toda la cadena de suministro. Obviamente es fácil coordinar una cadena de suministro, pero me imagino lo que debe ser en términos de inclusión financiera coordinar con entes estatales, coordinar con reguladores, con sistema bancario, debe ser bastante complicado y parece una de las limitaciones más grandes que pueden haber aquí. El otro punto es, si ya no puedo llegar eficientemente a esos puntos lejanos, se necesita necesariamente infraestructura. ¿Okay? Entonces, como dice Carolina, puede haber, o sea, la infraestructura que se necesita, no, o sea, yo no sé cuantificarla, pero de repente esa conectividad digital se tiene que hacer. Y esa es la infraestructura que se requiere para llegar a esos puntos de la manera más eficiente. ¿Okay? Y por último, sin tecnología, yo no puedo llegar eficientemente a esos últimos puntos en logística. Necesito saber cómo va el camión, por dónde va el camión, qué orden debe tener. En inclusión financiera, ¿qué es? O sea, tenemos herramientas tecnológicas diversas, probablemente podamos adaptar algunas rápidamente, otras podamos modificarlas, digamos, de manera sencilla, no tenemos que crear la pólvora en teoría, pero se necesita la tecnología para llegar. O sea, sin tecnología no lo vas a hacer eficientemente. ¿Listo? Y mis ideas finales, ya sueltas para terminar, creo que estoy casi con el tiempo. Es que tenemos, como les dije, la oportunidad para que la tecnología tenga un rol más preponderante en la inclusión financiera. Pero no hay que perder de vista la seguridad, protección de los datos y la información. ¿Okay? No digo que todos los que no quieran que los datos sean utilizados necesariamente tengan algo que ocultar. Yo creo que los datos que se pueden utilizar de las personas tienen un valor. ¿Okay? Y debería reconocerse ese valor que tengo en mi información a las personas que usan mi información. ¿Okay? Luego tengo que entender la demanda por servicios financieros y proveer soluciones acordes. Yo creo que el Estado debería dar un buen empujón a lo que es innovación tecnológica en finanzas y en especial a soluciones de inclusión financiera. Financiar proyectos de innovación, trabajar en un marco regulatorio adecuado que promueva y no restrinja esta innovación. Y de las universidades también, ¿no? Obviamente, la formación que podemos dar en temas tecnológicos, los mix que podamos tener entre programas de negocios y tecnología, y aprovechar, digamos, la oportunidad que tenemos en este momento que hay fondos disponibles, de repente no acá, pero de repente afuera, fondos de inversión, que quieren invertir en un sector tecnológico que es de los pocos que ha sido beneficiado con toda esta pandemia. O sea, si me dicen qué sector económico está bien, es básicamente el sector tecnológico. Entonces hay que aprovechar, me parece, todas esas oportunidades que se nos han presentado. Bueno, ese es en realidad todo lo que tengo que presentar. O sea, en realidad, de nuevo, agradecerles a todos y felicitar a Carolina también de nuevo por su presentación y todos sus puntos. Muchas gracias Luis. Muy buena tu participación, agradecemos muchísimo. A continuación, invito a Ljubica Vodanovic, líder del área de regulación financiera y fintech de EY Law. Ljubica es abogada por la Universidad de Lima, máster en Derecho con especialización en Derecho Bancario y Financiero en the London School of Economics and Political Science. Fue socia fundadora de Vodanovic Legal, especializada en regulación financiera. Trabajó en la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, SBS, a cargo de la revisión de los temas legales vinculados al sistema financiero. Es experta en regulación financiera, con más de 20 años de experiencia en el ámbito privado y público. Es profesora de regulación financiera de la Pontificia Universidad Católica y Universidad del Pacífico, y constantemente participa como expositora en temas de regulación financiera y fintechs en foros locales e internacionales. Adelante, Luis. Muchas gracias. Manuel, discúlpame que me interrumpa, pero quisiera que diéramos la bienvenida al rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está presente, el doctor Orestes Cachay. Bienvenido, doctor Orestes. Muchas gracias por su presencia. Perdóneme. Adelante, Luis. Ya, muchas gracias. Y gracias por la invitación y en lo que pueda aportar luego de escuchar la exposición de Carolina, tan interesante, y los comentarios de Luis. Me avisan, por favor, si me escuchan bien. Mi aporte va a ser desde el lado de
de mi especialidad, que es la regulación financiera, que es lo que veo en el día a día. ¿Y qué es lo que ayudo a hacer en el día a día? Iniciativas financieras digitales, especialmente aceleradas en el contexto de la pandemia. ¿Y qué veo yo? Veo que efectivamente, como lo explicó bien Carolina, tenemos un mercado que tiene mucho potencial, pero falta mucho por hacer, aún. Veo que hay mucho interés de actores financieros por entrar a Perú a hacer inclusión financiera digital, y eso de verdad es muy grato, y espero que logremos desarrollar ese mercado que fomente la competencia mayor que la que tenemos hoy, y que entren actores relevantes, como ocurre en países vecinos como Colombia o con Argentina, donde las fintech, con ocasión de la pandemia, han triplicado operaciones y han logrado permitir el pago de los bonos y subsidios y transacciones. O sea, Colombia ha aumentado su porcentaje de inclusión financiera en 2 puntos, en 85% de la población incluida en servicios financieros. En Argentina, la fintech, que bueno, ya es un unicornio, que se llama Ualá, ha triplicado operaciones, permitiendo que con su billetera digital los argentinos recibieran e hicieran pagos y transacciones, y ese es el ecosistema que espero para nuestro país. Entonces yo creo que hoy más que nunca, cuando hablamos de inclusión financiera, toca hablar de inclusión financiera digital. Y ahí me quiero abocar. Concuerdo con Carolina en que la inclusión financiera genera beneficios a toda la sociedad. Facilita las transacciones, promueve el crecimiento de la economía. Ya se sabe que hay una relación directa entre el sistema financiero de un país y el crecimiento económico de este. Pero siempre digo que no podemos hablar de un sistema financiero sólido si llega a la mitad de los peruanos. Entonces, no hay posibilidad de encontrar este crecimiento económico y este auge si no logramos tener inclusión financiera. Entonces, urge trabajar en esa línea, ¿no? Concuerdo también en que es importante para tener inclusión financiera un plan claro e integral y un liderazgo que lo impulse. Lo he visto en el día a día con ocasión de los bonos, ¿no? La falta de articulación y la falta de coordinación entre las autoridades que ni siquiera sabían lo que era dinero electrónico, habiendo sido emitida en la ley hace más de 8 años. Eso me parece a mí inconcebible. Entonces, no tienes que ser un experto en regulación financiera para saber, siendo autoridad, enfrentando una pandemia, que existe un servicio financiero inclusivo que hace varios años ya fue regulado en Perú para ocasiones como esta. Nadie se esperaba una pandemia, pero justamente en otros países llamados wallets, en Perú llamado dinero electrónico, sirven para poder transar de manera digital sin exponer a las personas al riesgo de contagio con su presencia física y con el dinero en efectivo. Sirven para que en ocasiones como esta las personas puedan pagar y transar sin tener que ir a una agencia a hacer una larga cola. Entonces, esos son los aspectos de mejora que yo veo. La necesidad de articular con un liderazgo claro y con información en las autoridades, empezando por ellas, ¿no? Y que eso se logre también complementar con una mejor cultura financiera. Hoy lo estamos viendo en el Congreso con varios proyectos que están buscando hacer control de precios y intervenir en el sistema financiero para que hayan topes de tasas de interés. Esta es una opinión que yo tengo de haber trabajado años en la SBS viendo estos temas. No funcionan los topes de tasas porque afectan justamente la inclusión financiera. Cuando uno quiere hacer inclusión financiera y prestarle a aquel que nunca ha tenido un préstamo, que no tiene historial crediticio, que encima desconfía de tus servicios financieros, tienes que hacer toda una investigación y research de su capacidad crediticia y trasladar estos costos operativos en la tasa que le vas a poder cobrar, porque si no lo haces, no vas a poder prestarle. Tu riesgo va a ser tan alto que no lo vas a poder cobrar en la tasa. ¿Qué va a hacer esta persona? Esta persona igual necesita un préstamo y se va a ir al mercado informal a conseguirlo. Entonces va a recurrir al mercado negro y quien le debería prestar, que es la empresa formal en la que quiere hacer inclusión financiera, no lo va a hacer porque no va a poder trasladar el riesgo de ese préstamo en la tasa. Es tan simple como eso, y lo que suena simple parece no entenderlo, empezando por nuestras autoridades. El punto es que si esto avanza, se va a afectar gravemente la inclusión financiera. Lo que se debería hacer es generar mayor competencia.
es que haya mucha más competencia, que hayan más agentes prestando, porque las tasas de interés, por ponerlas como ejemplo, no bajan porque una ley diga que bajen. Si una ley dice que bajen y nos obligan a bajarla, lo que va a haber es una contracción del crédito y una afectación grave de la inclusión financiera. Países que tienen topes de tasas, yo lo veo en el día a día, lo que hacen es poner en comisiones lo que pudieron cobrar en la tasa. Entonces, en las comisiones compensan lo que no pueden cobrar en la tasa. Lo que necesitamos en Perú es abrir mercado, generar competencia y desarrollar mucha más transparencia para que puedan los ciudadanos informarse bien y hacer competir a los diferentes agentes. En esa línea, yo considero que tenemos que tener un plan integral de inclusión financiera digital en nuestro país, ¿no? Y este plan debería tener aspectos que yo considero claves, ¿no? El primero, ya lo he dicho, que es el acceso de nuevos actores financieros a la competencia. No debemos quedarnos con los actores tradicionales de siempre, porque claramente, como sabemos, los que tenemos no son suficientes para la inclusión financiera que esperamos. Lo estamos viviendo, y yo creo que están haciendo su esfuerzo, pero necesitamos más. Veo en países vecinos que, por ejemplo, en la industria que yo veo, que son las fintech, crecen muchísimo y logran hacer inclusión financiera con soluciones tecnológicas que son simples, que son ágiles y que mejoran la experiencia usuario. Veo también con orgullo que ya están mirando a Perú y que ya están poniendo el ojo en dar esas soluciones que hacen en sus países y traerlas a Perú. Ojalá que eso se pueda hacer. Para que eso se pueda hacer, necesitamos regulación flexible. No les puedes poner unas licencias súper estrictas ni carísimas porque no van a entrar. Tenemos que tener normas que promuevan sus inversiones y especialmente considerando que hoy los servicios financieros son globales y digitales, las normas deberían apuntar a ser uniformes en la región. Tenemos a la Alianza del Pacífico, convencida de que las fintech deben avanzar, con principios orientadores que buscan esta uniformidad, pero no los vemos aterrizados en la práctica. Se habla de que deben haber, pero en la práctica cada país tiene sus propias normas, y esto influye directamente en lo que Carolina decía. Las carreteras no están integradas. Yo he visto casos en donde se quieren hacer remesas a Venezuela, que es un país que ya sabemos que le está pasando tan mal, y tienen que hacer una serie de artilugios para poder hacer llegar el dinero allá. Dentro de Perú también he visto eso, porque no hay una carretera que permite integrar de punta a punta de dónde quieres que parta y dónde quieres que termine el dinero. Tienes que aliarte y buscar cuentas de recaudación, el banco que te permita abrir la cuenta, la caja que te permita retirar. Eso todavía es difícil en Perú. Y yo estoy segura que eso se puede arreglar con una regulación que sea promotora, flexible, abierta. Un punto más, conectividad, ¿no? Fundamental en todo el país, porque hablamos de inclusión financiera digital, en el contexto de la pandemia todo lo estamos viendo virtual, pero si no tienes conectividad, va a pasar como me ha pasado a mí. He tenido la suerte de haber sido directora por años de Financiera Compartamos, y tenían un producto interesantísimo que era el crédito grupal, que se cobraba a través del dinero electrónico, y las señoras cuando las ibas a visitar a sus localidades, como no tenían conectividad, lo que hacían era dejar on hold la operación de pago que tenían que hacer su cuota, hasta que iban a la plaza, agarraban un poquito de red y ahí terminaban de pagar. Entonces, se las ingenian, como dijo Carolina, y ahí yo sí resalto eso. No es un tema de falta de cultura tecnológica, es que tienes que darle un caso de uso interesante a las personas para que se animen a utilizarlo, ¿no? La tecnología no es el problema. La tecnología es solo una herramienta. Hay que darle un caso de uso interesante a esa herramienta para que la puedas adoptar. Y ahí hay un tema de cultura financiera en la población, que ya he explicado cómo lo venimos sufriendo ahorita con esto de que se cree que por poner topes de tasas ayudan a la población, cuando no se sabe que justamente vamos a lograr el efecto contrario. Entonces, ya para ir terminando, la inclusión financiera tiene que ser digital. Tenemos que promover nuevos actores tecnológicos, tenemos que dar incentivos a la formalización. Fíjense lo que yo veo en el día a día. Es cierto que hay desconfianza en el sistema financiero, pero también es cierto que por la alta informalidad que tenemos en Perú, las personas, muchas, no quieren abrir cuentas en el sistema financiero, porque no quieren que quede registro de sus datos. Ellas quieren pagar en efectivo porque no quieren registro de sus datos. Entonces no quieren bajarse el app,
no quieren poner sus datos personales, no quieren que quede registro de lo que hacen y de sus transacciones, porque obviamente prefieren quedarse en el terreno informal porque tienen la sensación, la percepción de que siendo formales les van a cobrar un montón de impuestos y les va a salir más caro. ¿Ya? Entonces, esto que estamos explicando, yo creo que es importantísimo que vaya de la mano con unos incentivos bien planificados de formalización de nuestra economía. Porque si no hay, va a seguir pasando lo que veo hoy. Sale la fintech haciendo toda su iniciativa digital interesante para la población y ese ciudadano le dice, ya, pero quiero pagar en efectivo, ¿no? O sea, hago todo el app, pero al final le genera un código y con el código va y transa en efectivo. Entonces, en la medida en que no caminemos a la formalización de nuestra economía, nos van a seguir pasando estas cosas. En conclusión, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en la ruta de una inclusión financiera que hoy ya tiene que ser digital, tiene que venir articulada y coordinada desde arriba. Y lo que sí estoy viendo, que yo creo que va a ser una buena forma de acelerar todo esto y de lograr inclusión, son alianzas. Y con eso quería terminar. Estoy viendo en este ecosistema que los propios agentes privados, que se han quedado un poco atrasados en su transformación digital, están buscando aliarse con aquellas fintech o con aquellas tech que están más avanzadas o que tienen la tecnología que les falta a ellos y están saliendo con alianzas conjuntas de billeteras digitales, de medios de pagos. Entonces, eso es bueno, porque eso quiere decir que en una situación como la que tenemos hoy, que tenemos que acelerar la transformación digital, que tenemos que mejorar la ruta de la inclusión financiera digital, aliándose se va a lograr tener agentes más fuertes, que van a poder llegar, esperemos todos, a tener soluciones financieras digitales que ayuden a los peruanos, que realmente les generen valor a los peruanos. Entonces, eso era lo que quería transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya tenemos muchas preguntas y muchas preguntas muy interesantes. Así es que hemos tratado de seleccionar algunas para que sean un poco, digamos, juntando un poco aquellas que son casi comunes. Así es que voy a abusar de la confianza y voy a lanzarles algunas para que nos ayuden ampliando al respecto. Carolina, de repente esta nos puedes ayudar tú inaugurando la ronda de preguntas y de respuestas. Nos preguntan, ¿por qué creen que las billeteras electrónicas no han pegado aún en el Perú? Gracias, Manuel. Voy a responder esta pregunta, pero después quiero hacer dos comentarios de los comentarios para promover un poquito de debate. A ver, creo que uno de los principales problemas con las billeteras electrónicas en el Perú es que como todavía somos una economía altamente dependiente del dinero en efectivo, ¿no? Los usuarios de las billeteras electrónicas todavía quieren utilizar muchos servicios de reconversión del dinero que transan en las billeteras a dinero en efectivo. Y como les mostraba, con la limitada infraestructura que hay, esto no es muy fácil, ¿no? Y esto genera muchas restricciones a el uso de las billeteras. La pandemia nos ha dado un empujón enorme en esa línea, ¿no? Lo vemos con la expansión de plataformas como Yape, el BIM, Plin, ¿no? Que hay ahora una oferta bastante más variada, pero que siguen siendo restringidas y limitadas a aquellas zonas donde las posibilidades de uso y de conversión y reconversión de dinero digital a dinero en efectivo son posibles. Leí entre las preguntas del chat, alguien decía, bueno, pero esto puede generar un problema de creación, cualquiera puede crear dinero electrónico, y no, la verdad que no. La regulación que tenemos en el Perú para la creación de dinero electrónico es muy clara, y por cada sol que circula como dinero electrónico hay un sol real en un fideicomiso que lo respalda, ¿no? O en un formato de protección para asegurar que no se pueda crear dinero, como los que somos mayores nos acordamos de la maquinita, ¿no? Y eso no puede pasar. Entonces creo que los temas de billetera electrónica tienen dos limitaciones. Uno es este problema de infraestructura de lo que se llama cash in, cash out, pero también tenemos un problema de que necesitamos que hayan esfuerzos masivos y sostenidos de uso de billeteras. Por ejemplo, si el sector público comienza a pagar, no sé,
las bonificaciones por movilidad que le da a miles de funcionarios públicos a través de billeteras electrónicas, ¿no? Estos funcionarios podrían, a partir de ahí, comenzar a usar sus billeteras electrónicas. Necesitamos esto que se llama cash-in masivo para ayudar a incentivar el uso de las billeteras. Y eso no se ha dado, ni de parte del sector público, ni de parte del sector privado. Porque todos los cambios tienen costo, generan incomodidad, y nadie quiere asumir ese costo. Y yo creo que como sociedad deberíamos estar más que dispuestos a asumirlo, pero eso es fácil decirlo en el agregado y muy difícil decírselo a aquel que va a tener que enfrentar ese costo particular. Eso para responder a la pregunta. Dos comentarios de tanto lo que dijo Luis como lo que dijo Luby. Los servicios financieros digitales son una demanda derivada, ¿no? Uno necesita un servicio financiero porque tiene un negocio y quiere el crédito. Uno quiere un servicio financiero porque para protegerse ante una emergencia quiere hacer un ahorrito, ¿no? Pero como bien decía Luis, estos servicios tienen que adaptarse a las necesidades de los distintos usuarios. Y uno de los problemas que encontramos hoy día en el sistema financiero peruano es que el sistema financiero peruano solo conoce a ese 40% con el que ya trabaja. Y lo conoce poco, ¿no? Conoce muy bien a su segmento corporativo y al resto lo conoce porque hace una transacción, una vez al mes va y retira todo su sueldo del cajero. No lo conoce, ¿no? Y necesitamos generar mucha más información para que el sistema financiero pueda generar esos productos que se adapten a estos perfiles diferentes. Y ese es un potencial que tienen los servicios financieros digitales. Mientras más transacciones hay, ¿no? Más información se genera, mejores productos se pueden generar. Eso ha sido una parte muy importante del crecimiento del uso y la oferta diversificada de servicios financieros en países como Kenia, que son uno de los paradigmas, ¿no? De la expansión de servicios financieros digitales. Porque con la propia información de las transacciones en las billeteras se han generado servicios realmente diferenciados para distintos públicos y cada quien puede obtener el servicio que realmente le es útil, el que necesita, el que le conviene. Y eso hace una diferencia sustancial. Y en esa misma línea, un resultado muy importante tiene que ver con lo que mencionaba Luby, y es que necesitamos un sistema con mucha más competencia, por cierto, ¿no? Para que haya con más movilidad entre los proveedores, que si el servicio que a mí me conviene lo brinda la entidad A y no la B, me pueda ir de la B a la A sin costo, sin riesgo, ¿no? De manera automática. Esto todavía no sucede, pero además con un sistema mucho más abierto, ¿no? Necesitamos sistemas que realmente se comprometan a trabajar con APIs abiertas para que todas las fintechs que están en el alrededor del sistema financiero puedan conectarse, puedan añadirle valor al sistema. Hoy día somos muy restrictivos en eso, y eso no solo limita la competencia, sino las capacidades de innovación. Yo creo que hay mucho que hacer todavía en ese entorno, en los bordes del sistema financiero, aprovechando esta corriente global de fintechs, que en el Perú desgraciadamente todavía es tímida, porque no hay fondos públicos para apoyarlas, porque la regulación no es del todo conducente. Y si miramos lo que está pasando en Colombia, en Chile, en México, en Panamá, con esos temas, hay una oportunidad que estamos dejando pasar. Insisto, esas fintechs, esa mayor competencia puede ser la que genere realmente los productos y los sistemas que permitan a los ciudadanos de menores recursos resolver muchos de sus problemas, ¿no? Con más seguridad, con más efectividad, con menor costo. Y creo que hacia eso debemos orientar los esfuerzos, y para eso, como dice Luby, necesitamos un plan con liderazgo. Yo creo que desgraciadamente en el sector público hoy día tenemos un montón de buenas intenciones, pero no hemos logrado canalizar eso a un liderazgo conducente para que sea el sector público el motor de la inclusión financiera en el Perú. Muchísimas gracias, Carolina. Luis, ayúdanos con esta pregunta, por favor. Una gran limitante para elevar la inclusión financiera es la informalidad. ¿Tú crees que es posible establecer metas y plazos para elevar el nivel de la inclusión financiera luchando contra la informalidad? ¿Cuál es
¿Qué comentarios podrías hacer al respecto? Bueno, en realidad, pregunta complicada el tema de informalidad, ¿no? Si ya alguien hubiera sacado la receta para terminar con la informalidad en el Perú, estaríamos ahí ya habría un premio Nobel acá discutiendo las cosas, ¿no? Pero, o sea, yo creo que en realidad el tema de la informalidad, la inclusión financiera, digamos, son un poco parte de la misma cosa y de la misma realidad que tenemos, pero en mi opinión, digamos, uno debe buscar, digamos, inclusión financiera por los beneficios en sí misma de ella y no tanto por el tema, vamos a lograr formalizar con esto. ¿Okay? Si se logra la formalización en buena hora, pero para mí lo más importante es que las personas puedan acceder a ese servicio, puedan acceder al seguro, puedan acceder a la pensión, puedan acceder a la cuenta, puedan realizar sus planes a futuro. Eso me parece mucho más importante, digamos, por sí mismo que como un medio para combatir, digamos, informalidad, ¿no? Ese es para mí el punto, ¿no? O sea, yo creo que se pueden hacer otras medidas para formalizar, que en teoría van a estar alineadas con la inclusión financiera, pero el fin debería ser ese y no el fin de esto, la formalización, ¿no? ¿Okay? Ese es mi punto, ¿no? Muchas gracias, Luis. Luby, esta pregunta es así directa para ti. Esta dice, ¿cuál crees tú que es el rol directo, concreto y directo de las fintechs que podría ayudar agresivamente a elevar el nivel de inclusión financiera en el país? A ver, de mi experiencia viendo fintech, ¿ya? El mercado peruano todavía está en crecimiento, no es un mercado consolidado de estas compañías tecnológicas, porque recién se está desarrollando. Hay buenas, pero lo que me gusta de ellas es que tienen en su foco hacer inclusión financiera, porque se han dado cuenta, como bien explica Carolina, que en el Perú hay muchísimo potencial, porque hay mucho sector de la población excluido, no atendido por los bancos tradicionales, pero además ellos tienen la tecnología para poder acceder a la información de este sector. Entonces, así sean personas excluidas que no tienen ninguna cuenta en el sistema financiero, con la tecnología, desde su celular, más del 90% de peruanos tenemos celular, las fintech pueden rastrear su capacidad de pago por los consumos que hacen. Entonces han puesto en ellas el foco de sus desarrollos. Y por ahí yo creo que ese es el potencial que tendrían las fintech en Perú, ¿no? No solamente con tecnología hacen un servicio financiero, sino que con tecnología hacen un servicio financiero de valor para la población excluida, que es lo que veo en varias de ellas, ¿no? Y no solamente locales, ¿ah? Lo estoy viendo en fintechs ya internacionales que están mirando Perú para hacer justamente eso que en sus países ha ayudado al pago de los bonos, a sacar billeteras digitales, y siempre preguntan lo mismo, ¿por qué el dinero electrónico no prende en Perú, habiendo tantos excluidos, ¿no? Pero quizás con la entrada de estos actores importantes, con el mayor desarrollo de la fintech, vayan a encontrar ese caso de uso que pueda hacer que se utilice mucho más el dinero electrónico y esos medios de pagos digitales que buscamos, ¿no? Entonces yo sí veo mucho potencial y a tu pregunta de cuál es su rol, yo creo que el rol de ellas está en darle a ese porcentaje de la torta que no recibe servicios de calidad financieros con tecnología. Muchas gracias. Carolina, aquí hay una pregunta para ti. ¿Qué planes y acciones se pueden hacer y se piensan hacer desde el Banco de la Nación para apoyar la inclusión financiera? Gracias, Manuel. A ver, yo soy directora del Banco de la Nación hace como un mes y medio recién, pero justamente me pidieron ingresar al directorio del Banco de la Nación para ver si podíamos asegurar desde la más alta instancia del banco que se retomara una agenda de inclusión financiera agresiva, dado que el Banco de la Nación realmente tiene un potencial de promover inclusión financiera muy importante, no solamente por su tamaño y por sus capacidades, sino sobre todo porque es la oferta financiera que está presente en las zonas donde hay mayor exclusión financiera, ¿no? Allá lejos donde no hay nadie, solo el Banco de la Nación. El Banco de la Nación hace unos años creó una sugerencia de inclusión financiera que ha estado bastante
dispersa en lo que puede hacer. Y creo que hoy día el mandato que la propia ministra de Economía le ha dado al Banco de la Nación es fortalecer el rol que tiene este banco en la inclusión financiera. Y para ello hoy día lo que se está trabajando, más aún luego de los problemas en el pago del bono, es retomar una idea antigua que ya funciona en otros países, que es asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a una cuenta sin costo, ¿no? Una cuenta simplificada, básica, que le permita ingresar de manera sencilla al sistema financiero, ¿no? Y esto es lo que es el proyecto que ya se ha denominado Cuenta DNI. Ese es un proyecto que está comenzando a echarse a andar. Es un proyecto de cuentas digitales, ¿no? Es una cuenta simplificada que va a trabajar de manera articulada con POS digitales, con todas las billeteras electrónicas y posteriormente con los canales del Banco de la Nación. La idea es que esa sea una puerta ancha de entrada al sistema financiero, pero que después los ciudadanos que ya tengan esa cuenta puedan elegir cuáles son los servicios, los proveedores financieros. No se trata de que el Banco de la Nación se vuelva el proveedor financiero, eso no tendría ningún sentido, eso no genera competencia. Lo que queremos es justamente lo otro, facilitar la entrada masiva, pero que sean justamente los intermediarios del sistema, las fintechs, otros actores, los que se encarguen de ofrecer los servicios financieros que la población necesita. Es un proceso complejo, somos muchos los peruanos todavía que necesitan más inclusión financiera. Creo que el proyecto Cuenta de DNI no va a ser la solución a todo, ni mucho menos, pero sí va a ser una contribución para comenzar a generar información, para hacer esta conexión inicial entre los ciudadanos que hoy día no trabajan con el sistema y el sistema. Vamos a ver si el sistema da la talla y logra ofrecer realmente los productos y servicios que esa población requiere y puede usar. Creo que ahí es donde está el desafío y creo que en lo que le tome al Banco de la Nación echar a andar el proyecto Cuenta DNI, que será progresivo, hay una oportunidad para que fintechs, cajas rurales, cajas municipales, financieras, bancos, cooperativas, ¿no?, se preparen para tomar ventaja de esta nueva masa de clientes potenciales que requieren ser atendidos. No con enlatados, como decía Luis, con productos adecuados a las necesidades de cada peruano y peruana. La tecnología nos permite ofrecerle a cada persona lo que la persona necesita, ¿no? Ya no funcionan los promedios. La inteligencia artificial, el data mining, todo eso nos permite hacer un match fino entre lo que puede ofrecerle y lo que la persona necesita. Y creo que ahí es donde tenemos la oportunidad de oro para echar a andar el proceso de inclusión financiera. Muchas gracias, Carolina. Luis, aquí ayúdame con esta pregunta. La tarea de inclusión financiera involucra, como tú sabes, nuestro sistema bancario está bastante concentrado, bancos, pero también a muchas otras instituciones del sistema financiero. Y aquí el tema es que no participan activamente y muchas veces, porque siempre el análisis es un análisis mero de rentabilidad, ¿no? ¿Cómo hacer para involucrarlos? O sea, digamos, obviamente, si uno va a la banca comercial, o sea, uno tiene que entender que si uno es cliente de un banco, el banco tiene que ver rentabilidad en tu persona, ¿ok? Que es algo que tiene que ver ellos. Entonces, ¿cómo obtiene rentabilidad el banco una persona? O sea, de repente puedes tener depósitos, ellos pueden prestar tus depósitos, pero sobre todo porque te pueden vender servicios anexos, ¿listo? O sea, básicamente lo que se llama el cross-selling, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende muchísimo ha sido que muchos de los actores, digamos, más pequeños del sistema o de repente orientados a microfinanzas, digamos, no hayan participado en otro tipo de actividades que son propias de los bancos comerciales. O sea, uno puede entender, o sea, de repente hay un tema regulatorio atrás, de repente no lo sé, pero que recién una caja municipal haya podido tener una tarjeta de crédito. ¿Ok? Entonces, me parece que
si ese sector, digamos, microfinanciero llega a un sector o cubre un sector, digamos, que la banca comercial formal, no, o sea, que la banca comercial grande no llega, o sea, ese es un camino que esas microfinancieras o esas entidades pequeñas puedan tener servicios que a la vez puedan llevar a los clientes que ellos sí llegan, ¿no? Entonces, como dicen, o sea, mientras más competencia hayan más actores, el marco regulatorio sea propicio, yo creo que todos vamos a beneficiar también, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Muy claro. Bueno, les cuento que tenemos más de 429 personas conectadas, lo hemos logrado tener en algún momento, y entenderán que tenemos muchísimas preguntas. Solamente comentarles que todas las preguntas van a ser respondidas y van a ser enviadas a los originantes. Y quisiera cerrar esta ronda de preguntas con una para Luby, para que cierre con broche de oro. Hablaste tú de interconectividad, de interoperabilidad y de interconexión. Y aquí hay una que es un poco retadora. Dice, ¿crees que el Internet debería ser un servicio universal y gratuito para que no sea una barrera de acceso a los sistemas digitales financieros? Ese está difícil porque además no es tampoco mi campo, pero yo estoy en contra de todo lo que sea control de precios. Y en realidad yo sí pienso que el Internet puede ser perfectamente, digamos, asequible a toda la población de una manera muy eficiente y económica, pero el Estado tiene un rol ahí que cumplir. La infraestructura digital es tarea del Estado, lo que no significa que lo va a dar gratis a toda la población, pero sí tiene que poner por lo menos las carreteras básicas. Entonces, no podría decirte que tiene que ser gratuito, estoy en contra de todo el tema de control de precios, creo que afecta a la competencia y afecta a la economía, pero sí las redes básicas y la conectividad es una tarea del Estado que tiene que asegurar que exista para todos los peruanos, ¿no? Muchas gracias, Luby. Bueno, luego de tan interesantes preguntas, solo comentarles, pues, ¿no? Como lo que les decía, que todas van a ser atendidas y respondidas y se las haremos llegar vía correo electrónico. Por ahora, no me queda más que darles las gracias a todos por su gentil asistencia y los invitamos a participar en nuestra 6ª Conferencia Internacional Gobierno Digital, la urgencia en acelerar la transformación digital del Estado. Esta se va a llevar a cabo el jueves 24 de septiembre. Lo interesante es que en ella, en este evento, contaremos con la participación de María Isabel Mejía Jaramillo. Ella es ex viceministra de Tecnologías y Sistemas de la Información del Ministerio de las TIC de Colombia. Hoy es ejecutiva senior de la Dirección de Innovación Digital del Estado de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF. Más información se la estaremos brindando a través de nuestras redes sociales. Nada más. Muchísimas gracias por su asistencia. Un aplauso a todos los participantes y a los asistentes. Y nos vemos el 24 de septiembre. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Amable. Gracias. Gracias, que estén bien, cuídense. En particular. Gracias. Gracias. Muy amable. Para Alba. Gracias, Carlos. Doctor Gracias. Talavera. Gracias. Chao, Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Carolina. No, ustedes, Excelente. Gracias, Carolina. Gracias, Luis. Gracias, Lubi. Muy bien. Muy excelente la presentación.